Y ahora sí saludamos oficialmente a Andrea Rivera. Muy buenos días, Andrea. Estás en otra silla hoy día. En otro sitial estoy. Sí, exactamente. Sí, en otro sitial. Porque vamos con lo más importante. Vamos a ahora. revisar lo más importante hoy día, es que está bastante nutrido. Comencemos por el caso Procultura, que cada día se va conociendo una hebra distinta. Sí, cada vez me cuesta seguirlo más porque como cada hora se sale una conversación más, un teléfono más que estaba pinchado. Otro nombre más, otros antecedentes más, recursos que se han dado en todo este contexto del caso Procultura y que marca también el tema del caso convenios en general. Caiga quien caiga, firmó ayer desde Japón el presidente Gabriel Boric tras participar en el Día de Chile en la Feria de Osaka 2025 y referirse al caso Procultura y un eventual financiamiento ilegal de su campaña presidencial en el año 2021. El mandatario rompió el silencio así de esta manera para afirmar que debe investigarse todo, que él tiene absoluta tranquilidad con respecto a lo que se está indagando y que como presidente tiene que dejar que las instituciones funcionen, no intervenir, Claro, no dices, esa siempre ha sido mi política y también es en este caso en que aparezco yo mencionado. Y que no va a hacer ninguna acusación, ningún tipo de acusación de persecución en su contra, decía ayer el presidente Gabriel Boric, sin entrar en detalle de si finalmente recibió o no su campaña recursos provenientes desde Procultura, ni tampoco se refirió al tema específico del pinchazo telefónico. ¿Ya? No entró en detalle, sino que más bien fijó una posición. Una posición con respecto a la indagatoria que está realizando el Ministerio Público. Distinto fue lo que ocurrió en el Frente Amplio, que acusó un espionaje a raíz de las escuchas telefónicas a conversaciones del presidente con la psiquiatra Josefina Uneus, expareja de Alberto Larraín, quien era director de Procultura, una tesis que el gobierno de alguna manera buscó desmarcarse. Lo hizo el ministro de Justicia Jaime Gajardo, quien rechazó las acusaciones, afirmó que al gobierno no le corresponde señalar si es espionaje, que son los tribunales de justicia los que valoran y se pronuncian respecto a aquello. Es una acusación grave, pero no nos corresponde a nosotros como determinar eso. Claro. Ya. Mientras que la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió la posición del partido, dijo que se trata de una alerta política, cuestionó la legalidad de la filtración de las conversaciones privadas del mandatario y dijo ella, lo que estamos planteando es una alerta política, porque en 2 ocasiones el fiscal Cooper solicita al Tribunal de Garantía pinchar el teléfono del presidente y también de Josefina Uneus por ser sujetos de interés. Lo que nosotros estamos planteando es que una vez que esto es rechazado por un tribunal de la República, de todas formas se conoce una conversación privada del presidente producto de una filtración a la prensa. Claro. Ese es el argumento que da Constanza Martínez. Mientras que desde el gobierno, el vicepresidente Álvaro Elizalde aseguró que la politización de la justicia no es un buen síntoma, descartó que el presidente adelante su gira, su regreso al país, claro, en esta gira en Asia. El presidente vuelve el jueves, ¿no? Claro, vuelve el jueves y así lo había exigido el candidato republicano José Antonio Kast, que esto dijo está poniendo en juego la honorabilidad del país producto de estas acusaciones y estas investigaciones. Decía Elizalde además que la mayoría de los recursos provenían de gobiernos regionales, mientras que eso es importante, esa es una línea que ha destacado mucho. Exacto. Porque se supone que el ministro Elizalde, que está en calidad de vicepresidenta en este momento, como que tomó el control de la crisis, hicieron un comité de crisis también con la vocera, entre otros, y una de las líneas ha sido que las instituciones funcionen, que se investigue, y la otra es... Y la disposición del gobierno a colaborar. Claro, exactamente, y también como enfatizar que la mayoría de los traspasos no son desde el Ejecutivo al gobierno central, claro, sino que desde los gobiernos regionales. De los gobiernos regionales, que desde ahí llegaban la mayoría de los fondos a Procultura, pero no exclusivamente. No solo del gobierno regional. Bueno, y mientras que la vocera Aysén Echeverri aseguró que el gobierno no tiene nada que esconder. La candidata presidencial del Partido Comunista y exministra de Trabajo, Janet Jara, dijo confiar plenamente en la honestidad del presidente de la República, mientras que en la vereda del Frente, Evelyn Matei, la candidata presidencial de Chile Vamos, y José Antonio Kast del Partido Republicano, criticaron al gobierno por su preocupación respecto a la investigación, sugiriendo que si el Frente Amplio no tiene nada que ocultar, no debería
deban temer. Matei dijo que le molesta ver que autoridades de gobierno continuamente traten de debilitar los que están investigando, señalando que aquí incluso hay algunos carepalos, así lo dijo. Claro, así, ¿ya? eso fue el término. Que habría espionaje político. Entonces, en realidad dijo, si no tienen nada que temer, ¿por qué están tan preocupados de sacar al fiscal Cooper de la investigación? Ya, en la oposición obviamente están, para decirlo de manera coloquial, comiendo cabritas mirando todo esto. No quieren, por una parte, que el caso Procultura salga como del centro del interés público, porque los enreda al gobierno y enreda a los candidatos a la primaria, oficialista. En el fondo los pone a todos en situaciones incómodas. Pero por otro lado, han estado más bien en el ámbito de las palabras, de las declaraciones y no anunciando. Esta vez no han aparecido los anuncios de acusación constitucional que muchas veces la oposición se precipitan a hacer. Una comisión investigadora. Una comisión especial. La UDI. Claro, exactamente. Es como una especie de comisión investigadora 2.0. Exacto. Pero para ver la lista de eventual financiamiento de campañas políticas. ¿Ya? Y desde los republicanos también acusaron al Frente Amplio de ser una especie de cartel de defensa corporativa a lo que está ocurriendo y todas los antecedentes que se han conocido. Sí. Eso mientras que la Fiscalía Regional de Coquimbo abrió una investigación por el presunto delito de revelación de secretos tras filtrarse en diversos medios de comunicación algunos de los contenidos de la carpeta investigativa de este denominado caso Procultura. El Ministerio Público de la Cuarta Región indicó que dado que en los últimos días y de forma posterior a la entrega de copias a los intervinientes, a 21 intervinientes, claro, 21, se observó... Porque mostró que el lunes se lo habían entregado, el lunes pasado, a 5 intervinientes, al día siguiente a 6, y fueron como a lo largo de la semana. En total son 21. Se lo fueron entregando parceladamente, o sea, yo creo que también están mirando desde dónde pueden venir las filtraciones. En la manera en que la entregan. Sí. Pero esto no es casual, no es casual que la Fiscalía Regional, acuérdate que el fiscal a cargo de la causa, Patricio Cooper, está siendo apuntado desde distintos sectores, o sea, sobre todo desde el Frente Amplio, pero también no solo por esta causa, sino que hay una solicitud ante la Corte Suprema de que sea removido por Sierra Bella, que eso se está viendo en este momento. Y entonces, no es casual que la Fiscalía decida abrir una causa por violación de secreto, por el delito de violación de secreto con respecto a este caso, porque lo que quieren hacer, el punto también, pareciera, es que quieren mostrar que una vez que la carpeta se le entrega a los intervinientes, porque se había acabado el secreto, se lo tienen que pasar a los distintos querellantes, inmediatamente empieza a salir la información. Y que la información, o muy poca información, se había filtrado antes de que la carpeta estuviera en manos de el resto de los participantes en la causa. Claro, y ahí es donde surgen algunas ideas con respecto a que debería legislarse, con respecto a quienes se les entrega las carpetas investigativas o quiénes pueden ser parte para quiénes pueden ser parte y también qué información tiene que ser secreta. O sea, yo creo que todo esto que hemos visto en el último tiempo, en esta causa y en otras, levantan una pregunta importante sobre qué tiene que ser secreto y qué no tiene que ser secreto. ¿Qué puede conocer la opinión pública? Sobre todo en estos casos de tan alta connotación pública. Todo tiene que ser secreto. Todo tiene que ser público. Bueno, es un debate súper interesante que está abriendo este caso como varios otros más. Sí. Y bueno, y junto con eso también se han ido sumando otros antecedentes, como por ejemplo un informe de la PDI que recoge un intento de Miguel Crispi para usar contactos y también influencias. En una interceptación se menciona que lo hará con ocasión de los comentarios de diputados del oficialismo en contra de su gestión en los casos Monsalves y también convenios según este reporte. Entonces se van abriendo otras aristas. Sí, y uno empieza a tener como la duda, hay que mirar estas conversaciones, porque además uno ve como extractos. Porque, ¿qué estaba haciendo ahí Miguel Crispi? Como moviendo influencias de manera indebida, o estaba haciendo política. Claro. Hay preguntas. Hay preguntas también, sí. Y los otros antecedentes que vinculan a gestiones de Orrego para que otros gobernadores ficharan a Procultura en una arista que involucra al gobernador de la región metropolitana. La PDI ha consultado en más de una oportunidad a testigos del caso convenio si Orrego aparecía como intermediario de la ONG que hoy está en la mira en la justicia por los delitos. O sea, si Claudio Orrego era como promotor de Procultura frente a otros de sus pares, esa es como ya, perfecto. Así que bueno, hay harto que investigar. No, y harto que va saliendo, ayer durante todo el día fueron apareciendo distintas cosas. Una cosa que es importante, ayer estuvo
Gonzalo Vinter, que es el candidato del Frente Amplio en Tolerancia Cero, y ahí dijo que hablar de espionaje había sido un error. Él no quiso hablar de espionaje, así como sí ha hablado su partido, como ha hablado el Frente Amplio. Entonces como que se distancia de la postura que ha tenido su propio partido. Por eso te digo que este caso complica, bueno, sobre todo el Frente Amplio, pero en general a todos los candidatos. ¿Cuánto se distancian? ¿Cómo defienden al presidente? ¿Cómo dicen por otra parte? Como un poco la línea que por otra parte ha estado tratando de fijar el propio gobierno. Sí. Pasemos al caso de Democracia Viva y la desaforada diputada Catalina Pérez, porque ayer se realizó una extensa audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Antofagasta y se ordenó el arresto domiciliario total y también el arraigo nacional en contra de Pérez, quien está bajo la mira del Ministerio Público por 3 delitos de fraude al fisco, todo esto en el marco del caso Democracia Viva, que es la lista madre de todo el lío de platas y todo el caso convenios. Pese a que la Fiscalía Antofagasta había solicitado prisión preventiva para la ex Frente Amplista por considerarla un peligro para la sociedad, la jueza Claudia Campuzano desestimó esta petición y decretó la cautelar menos gravosa, además de 45 días de plazo para la investigación. En un comienzo se había informado por parte de la defensa que Catalina Pérez iba a cumplir este arresto domiciliario en Antofagasta, pero finalmente después levantan una solicitud para cumplirla en Santiago, y ante eso tenía un plazo de 48 horas para desplazarse desde Antofagasta a Santiago, a la comuna de Pedro Aguirre Cerda, para cumplir. En el próximo bloque con su abogado Gonzalo Medina, y ahí le vamos a preguntar ¿cuándo se hace efectiva esta detención domiciliaria y dónde? Sí, los plazos. La magistrada afirmó que existen antecedentes para presumir la participación de Pérez como autora o cómplice en el entramado de este caso, que destapó una serie de irregularidades entre reparticiones y también organizaciones de todo el país. Señaló que el Ministerio Público ha dado a conocer conversaciones de WhatsApp que develan una actitud bastante cuestionable de la imputada en cuanto a querer ocultar el hecho, por ejemplo, de que el domicilio que se fija en su oportunidad para la fundación era un domicilio falso. ¿Te acuerdas de estos WhatsApp, estas conversaciones donde coloca un afiche? Van a llegar los medios a preguntar por la fundación, pongan un logo, unos stickers, dejen papeles sobre una mesa, o sea, dejando toda una fachada para dar cuenta de que ahí funcionaba una fundación que no funcionaba. Exacto. Y decía ella que daba instrucciones, que estaba dispuesta a falsear mucha información, como que se ponga el logo en la puerta, que se hable con el conserje, que se le advierta precisamente de esta situación. Recordemos que Catalina Pérez se encuentra en medio de este caso luego de que el medio Timeline debiera conocer que Daniel Andrade, expareja de la diputada y otrora militante de Revolución Democrática, estaba a cargo de Democracia Viva, fundación que recibió un convenio de más de 400 millones de pesos por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en ese entonces dirigida por Carlos Contreras, quien anteriormente se desempeñó como jefe de gabinete de la diputada. Daniel Andrade está con arresto domiciliario también, claro, a diferencia de Carlos Contreras, que está en prisión preventiva. Claro, y también está el caso de Pafuica, la concejal, que también se ha visto involucrada en el caso y que está con arresto domiciliario. Claro. Y ahí, bueno, además de esta estrecha relación con los protagonistas del caso, Pérez también fue criticada por las conversaciones contenidas en un informe de la PDI, en las que aconsejaba a Andrade realizar diversas maniobras para distraer la atención de la prensa una vez que estalló el caso. Se van juntando todos esos antecedentes. La desaforada diputada llegó hasta el tribunal acompañada por su abogado, sus padres, y posteriormente a la determinación del tribunal compartió una escueta declaración en la que afirmó que va a cumplir la medida que le fue impuesta por el tribunal con la convicción de su inocencia. Indicó que espera que esta situación se resuelva con prontitud porque no ha cometido ningún delito. Claro, sigue insistiendo en su inocencia. Así es. Así que el abogado, que va a conversar en un ratito más contigo acá en Tele 13 Radio, aseguró que la investigación está prácticamente agotada y manifestó su satisfacción porque el tribunal rechazó esta petición de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Claro, ¿ya? Y el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya, que es querellante también en este caso de Democracia Viva, aseguró que si bien hay un avance, creen que es absolutamente insuficiente y solicitan a la Fiscalía que siga insistiendo en la prisión preventiva. Ahora la pregunta va a ser si la Fiscalía apela la detención domiciliaria y pide prisión preventiva otra vez. Así que vamos a ver qué pasa. Sigue el caso. ¿Qué más tenemos? 7:23.
esta tarde a las 15 horas la comisión mixta va a tramitar nuevamente la ley de fraccionamiento en la que va a participar, está invitado el ministro de Economía Nicolás Grau, bastante cuestionado, en el ojo del huracán, junto al subsecretario de Pesca Julio Salas, tras conocerse que se entregaron cifras desactualizadas sobre la captura del sector industrial de merluza común, todo esto en el marco de la tramitación de la ley de fraccionamiento, críticas que se acrecentaron tras no asistir a la Comisión de Pesca de la Cámara ayer lunes, donde se está tratando la normativa. Se excusó señalando que tenía un compromiso previamente agendado y que en su reemplazo asistió Javier Rivera, jefe de gabinete de Salas y subsecretario subrogante. Se especuló en algún esperando minuto, ahí claro, en la se especuló en algún minuto en que había renunciado al cargo, algo que descartó en la mañana sí, el ministro. hartos rumores de una renuncia. Sí. Pero después bajaron esos Sí, rumores. el propio ministro de Economía, Nicolás Grau, descartó eso, dijo que él no estaba en antecedentes con respecto a una eventual renuncia y nuevamente volvió a respaldar la gestión de Salas, diciendo que aquí había logrado acuerdos bastante importantes en 21 de las 22 pesquerías y que precisamente es la merluza la que tenía este error. Claro, de ese cifra, ha sido el argumento y que del fueron las que ministro. se votaron que fue en un caso específico y que la ley se ha podido tramitar en los casos de los otros peces de manera fluida y avanzando con bastante consenso. Claro, bueno, la comisión mixta está citada para hoy a eso de las 15 horas. Se confirmó la participación del ministro de Economía, Nicolás Grau. Los diputados exigieron también a los representantes del gobierno una explicación sobre esta cifra errónea y ante los cuestionamientos, Rivera, quien ofició ayer de subsecretario subrogante de Pesca, explicó que se trató de un dato en una tabla de la comisión mixta del 7 de mayo del 2025, donde se comete esta desafortunada falta y precisión del dato. Dice que a pesar de las críticas, el subsecretario subrogante destacó que el proyecto ha sido un ejemplo de cómo debe tramitarse una ley de fraccionamiento de cara al país, con cifras transparentes y que se transmitió en todas las sesiones. Lo que explicaba el ministro Grau es que lo que se apunta hoy día en la comisión mixta es volver a votar precisamente la cuota de la merluza, claro, para con cambiarla. los datos actualizados, con los datos verdaderos. Pero para ello se necesita la unanimidad de todos los integrantes de la comisión mixta para poder volver a votarla de nuevo. Y ahí está la dificultad. Y ahí está la dificultad. Si no pasa eso, Nicolás Grau, el ministro, decía que se va a buscar votarla por separado en la sala de la Cámara de Diputados y en la sala del Senado. Ya, cosa que se caiga, idealmente, la cuota de la merluza. Ah, claro. Ya. Bien. Vamos a ver qué pasa hoy día. Eso es a las 3 de la tarde, A ¿no las es cierto? 3 de la Sesión de tarde. la comisión mixta. Sí. Ya. A las 3 de la tarde. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque esto genera, sin duda, no solamente una controversia a nivel político por la poca pulcritud que pueden haber tenido quienes elaboraron este informe con las cifras, con la responsabilidad del ministro de Economía y con el subsecretario de Pesca, sino que también genera la preocupación latente en Talcahuano. Recordemos que vienen del cierre de la industria acerera y ahora se sumaría Pacific Flu golpeada por el tema del fraccionamiento. Y por eso hubo protestas. Hubo ayer, protestas ¿no? ayer. Sí, Sí. hubo protestas en la zona. Todos estos días ha habido protestas. Oye, y por el lado del Congreso, yo te voy a decir, escuché también comentarios que esto de los errores en el dato de la tramitación de la norma, bueno, también se suma a lo que pasó hace 2 semanas cuando la directora de presupuestos, ¿te acuerdas? Que hizo una presentación en que no estaba actualizada, se confundieron las presentaciones y las cifras no eran las correctas, hubo todavía un entuerto, entonces como que dicen, bueno, ¿qué pasa con la presentación de las cifras de parte del gobierno? Claro, claro. O sea, ahí hay varias aristas, no solamente en el caso de la DIPRES, en el caso ahora de la Subsecretaría de Pesca, sino que también en todo el proceso de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Ayer, la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, compareció ante la comisión investigadora que indaga esta fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Sandoval ha sido la única hasta ahora en asumir responsabilidades por este caso, tras dejar el cargo en enero de este año. Y se suma también la salida de la ministra de Defensa, Maya Fernández, posteriormente la destitución de la senadora socialista Isabel Allende por parte del Tribunal Constitucional. Sí, ha ido dejando heridos y huellas el caso. En
el caso. Respecto a las alertas levantadas por el ministerio, Sandoval explicó que el trabajo fue realizado junto a los ex asesores de la presidencia, Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, y que desde presidencia se indicó que el Ministerio de Bienes Nacionales tenía solo un rol administrativo en el proceso. En esa línea, Sandoval señaló que los jefes de gabinete de cultura, como bienes nacionales, advirtieron de posibles conflictos de interés o aristas políticas que debían ser abordadas en este proceso. Se les dice en esa primera instancia que son temas que se van a ver en el desarrollo de la tarea, pero que se van a comunicar con las respectivas ministras para informarles de esta tarea hacia adelante. O sea, es decir, aquí hubo una alerta y se hizo caso. Hubo una alerta, lo que dice es, hubo una alerta y además la pelota estaba en presidencia, estaba en la moneda, no estaba en el ministerio que ella dirigía. Oye, y cortito porque ya se nos va el tiempo, vayámonos a China porque partió la cumbre de la CELAC. Allí el presidente chino Xi Jinping declaró su apoyo a que los países latinoamericanos y caribeños rechacen las interferencias externas y sigan un camino de desarrollo acorde a sus condiciones nacionales. Esto después de conocerse este acuerdo entre Estados Unidos y China que rebaja los aranceles en esta guerra, ¿no es cierto?, comercial que se ha declarado, y decía Xi Jinping que China apoya a las naciones de la región para que defiendan su soberanía y también su independencia nacional. Y también en su participación, el presidente Gabriel Boric, también que realizó esta intervención en el foro China-CELAC, decía él que hay que reafirmar que es el multilateralismo, al diálogo y no las imposiciones unilaterales, la manera de encarar los desafíos que tenemos en la humanidad, y en esa línea aclaró que... Eso es una alusión a Donald Trump, sin mencionarlo. Una alusión clara, todos entendemos que está hablando de Donald Trump. De Donald Trump, y aclaró que en Chile defienden la autonomía estratégica del país. Decimos que la soberanía radica no solo en el respeto a las fronteras materiales, sino también a la decisión libre y soberana de poder decidir con quién y cuándo comerciar. Y eso también es un mensaje a los chinos, porque en el caso de toda esta polémica del observatorio que está construyendo China acá en Chile, una de las críticas que ha hecho China es que hay injerencia de Estados Unidos y que Chile tiene que tener autonomía para decidir con quiénes son sus socios. Eso también es una alusión a eso. Y también hizo otra alusión, el presidente dijo que no hay que gobernar desde la ira, que un gobernante no tiene que gobernar desde la guerra y la ira. Eso también hay unos comentarios. Vamos a ver aquí como estamos en un mundo en que pisando huevos, tironeados por dos potencias, hay que leer todo entre líneas y ser muy cuidadosos. Exacto. Bueno, cerramos con eso. Lo más importante, muchas gracias, Andrea Rivera, por tu compañía, y te veo después. Cuando vuelvas en el próximo bloque. Haciéndolas todas, Andrea Rivera. Muchas gracias.